O sea, para todo va a servir. Y otra cosa importantísima, chicos, fíjense que Zoom tiene una herramienta fantástica que me da a mí un informe al final de cada clase y me dice quiénes estuvieron conectados, desde qué IP, etcétera. O sea, mucha información me da, entonces eso yo lo voy a confrontar después. Entonces, si ustedes no me ponen bien sus datos, tampoco el algoritmo es tan inteligente para averiguar el nombre completo de cada uno, ¿no? Eso sí no se puede. Entonces, para evitarse problemas, ahí ya estoy viendo que muchas personas están cambiando y están poniendo su nombre como corresponde. Así tiene que ser. Otra vez, su nombre propio va, la primera es mayúscula y después minúsculas, ¿ok? Nombres completos, etc. Ok, bueno, dando ya la información, Karen, ¿estás por ahí? Pero bueno, no me puede contestar si no tengo habilitados los micrófonos. Vamos a ver. Permitir. Ahí está. Karen, ¿sí estás por ahí? Ah, sí. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes, aquí estoy presente. Muy amable, muchas gracias. Bueno, Karen está ahí siempre lista, puesta y dispuesta para apoyarnos para la cuestión de la asistencia y alguna otra cuestión que ustedes necesiten. No sé si les vas a trasladar alguna información ahorita, mi estimada Karen. ¿No? Sí, Lick. No, no. No, sí es. La asistencia la va a estar pasando. Ok, perfecto, perfecto. Solo voy a cambiar aquí un par de configuraciones porque no escucho nada. Ahí. Por favor, háblame. ¿Ahora sí me escucha, Lick? Sí, sí, ahí está. Era mis audífonos los que no sonaban. Bueno, ya está solucionado. Perfecto. Pues vamos esto para acá, esto para acá. Y por favor, para aquella persona que quiera tomar la palabra, siempre voy a estar haciendo preguntas que son bastante pertinentes y los que quieran participar, pues bienvenidos sean. Karen siempre va a estar tomando nota acerca de las personas que van a estar participando y eso es parte de su ponderación, es parte de su punteo, es parte, todo eso se, bueno, ahí no está pidiendo la palabra, espérenme un segundo, no hay. Eh, dígame, mi estimado Noé. Buenas noches, Lick. Fíjese que en la clase de ayer, Ajá. yo, bueno, estuve en todo el periodo, ¿verdad? Cuando habilitaron la asistencia, me Sí. metí al enlace y todo, pero no, al darle enviar se quedó trabado mi teléfono, no sé si al final de cuentas lo registró o no, pero después me percaté que yo creo que es como el teléfono que yo del teléfono me conecto en esta ocasión, por ejemplo, y ayer. Entonces, es por este sistema de Huawei, yo creo que no tienen los servicios de Google. Entonces, no me permitió, lo intenté de otro navegador, ahí sí me permitió ingresar, pero igual tomé una captura de pantalla en caso de ser necesario. Pero sí estuve atento ayer al curso y únicamente, gracias. Muy importante eso de Huawei, todavía son los resabios de alguna, alguna disposición que Donald Trump tomó en su oportunidad de querer vetar o vedarle el paso, digamos, al software que estaba siendo emanado directamente de China. Si efectivamente hay alguna incompatibilidad todavía ahí, entonces sí, es muy aconsejable que cuando sea de esa manera, se cambie de dispositivo para que ahí sí puedan tener acceso total. Okay, eso es muy importante. Ok. ¿Alguien más? Si no, cierro el micrófono ahorita. Ok, perfecto. En todo caso, si quieren intervenir, con todo gusto levantan la mano digitalmente y ahí con mucho gusto le damos la palabra. Ok, vamos a irnos a la presentación. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, el día de ayer estábamos hablando de la capacidad que ha tenido el ser humano. Ahorita voy a avanzar un poquito con el contenido del curso y después les doy la mano a los que están levantando la mano, por favor. Sí, porque el tiempo está limitado, ya vamos 7 minutos, vamos. Las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales, el ser humano ha tenido la capacidad de llevar a un mundo virtual lo que veníamos haciendo día a día.
Día a día usted les echaba la mano, saludaba a la gente, etcétera. Hacía relaciones interpersonales. Ahora eso lo estamos trasladando al mundo virtual. De igual manera, como hemos pasado esa faceta al mundo virtual, también lo hemos hecho de manera comercial. Les ponía yo el ejemplo ayer de Xi Jinping y de Juanito Pérez aquí en Guatemala. Cómo es que ellos, sin estrecharse la mano, podían comercializar. Y no estamos hablando de cantidades pequeñas, estamos hablando de cantidades exorbitantes de dinero que se mueven a nivel internacional. Esto va vinculado totalmente con la relación contractual que puede tener una persona con otra. ¿Por qué? Porque se está utilizando, digamos, mecanismos a nivel internacional que suplen, ¿ya? Y eso nos tiene que preocupar a todos, que suplen lo que antes se podía hacer en una escritura pública. No, ahora resulta que hay otra cosa que tiene más certeza a nivel internacional, que cabalmente son esas firmas que utilizan eh, eh, esas empresas que utilizan las firmas electrónicas para darle certeza a los negocios jurídicos que se hacen. El sistema financiero, miren, el sistema financiero ha llegado a depender de tal manera, y también les ponía el ejemplo de que, por ejemplo, eso lo utilizamos todos, porque día a día nosotros vamos a un supermercado, vamos a hacer alguna compra, y mire cuál va a ser su forma de pago. Va a ser efectivo, que ahora es menos, ¿va? Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o me puede hacer una transferencia. Es tan habitual, digamos, hacerlo ahora. De igual manera, esa misma transferencia se puede hacer de una cuenta local a una cuenta extranjera. De tal manera que, por ejemplo, ahorita usted puede viajar a los Estados Unidos o a Europa o donde sea, y la tarjeta de crédito que usted utiliza aquí en Guatemala es perfectamente utilizable en otro país. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo el sistema financiero está interconectado. Y así, entonces, nos dan, digamos, esas facilidades para que nosotros podamos interactuar, digamos, con otras instituciones financieras desde cualquier parte del mundo. Por eso decimos ahora que vivimos en una aldea global, precisamente por eso, ¿verdad? Ahora, las transacciones bancarias son de distinto tipo. Las transacciones bancarias se pueden hacer de una cuenta que se va a pagar, se pueden hacer pagos, se pueden hacer transferencias de fondos, se pueden hacer varias cosas. Y otra cosa muy importante, con relación a la evolución, todo lo que ha significado la evolución de la moneda, y es interesante cómo es de que empezó la utilización de la moneda como tal. Esta es una historia fascinante. Cómo es de que el ser humano anteriormente hacía mucho trueque, ¿sí? Hacía mucho trueque y decía, bueno, yo le voy a dar una vaca, usted me da un toro, una, no sé, cualquier cosa. Hacían un cambio. Pero resulta de que era muy difícil poder trasladar esos bienes. Entonces habían unos señores en la vieja Europa que se sentaban en unos bancos, por eso es que la banca se conoce ahora como banca o como los bancos, precisamente porque los señores inicialmente ellos se sentaban en un mercado y utilizaban, digamos, ese banco para interrelacionarse con la gente. Les daban préstamos y les daban, por ejemplo, cheques, ahora serían cheques de viajeros, digámoslo así, que decían, mire, fíjese que le voy a dar este certificado y este certificado le vale a usted para que vaya a otra comarca, a otro pueblo, a otro lugar y se lo entregue a otro banquero que está allá y va a surtir efecto allá, va a valer ese certificado. Y ese certificado es por el oro que usted me está dejando ahorita aquí, o por la plata, o por algún bien que usted me está dejando. Entonces, ese certificado va a valer allá. Ah, bueno, entonces, así se fue creando entonces el antecedente de lo que después fue papel moneda. El papel moneda que después se diversificó de tal manera que muchos bancos podían hacer sus monedas. Incluso aquí en Guatemala es interesante saber de que antes no había una banca central. La banca central fue una invención que vino mucho después. Antes había, cada banco emitía su propia moneda, ¿sí? Cada banco emitía su propia moneda. Entonces, en la medida que tenía más credibilidad ese banco, pues tenía mucho más peso, mucho más validez, mucho más importancia su moneda. Eso fue evolucionando de tal manera también
de que a nivel digital se fueron creando entonces las criptomonedas. Recientemente yo supe de que algunas empresas que estaban a cargo de las criptomonedas se habían declarado en quiebra. Bastante interesante. Bueno, ahí varios me están pidiendo la palabra. Espérenme, chicos, vamos a ver aquí. Ahorita les voy a dar. ¿Quiénes me habían pedido la palabra? Por favor, ¿se pueden volver a levantar la mano? Empezando con Daniel Vázquez, por favor. Daniel Vázquez y después las demás personas que me habían pedido la mano. Por favor, perdón. ¿Sí, Daniel? ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto. Fíjate que con el tema de eso de las transacciones a nivel internacional, es bien interesante porque usted dice, somos una aldea así mundial, ¿verdad? Y en el tema de transacciones bancarias, en este conflicto de Rusia y Ucrania, una de las sanciones que le impusieron a Rusia fue que le bloquearon el SWIFT, ¿verdad? Que el SWIFT es un código que se utiliza para transacciones así, pues, enormes, ¿verdad? Y con bloquearle ese código a Rusia, pues le bloquearon las transacciones de otros bancos al Banco Central o algún tipo de banco de ahí de Rusia. Ciertamente. Miren, es bastante interesante lo del SWIFT y cómo funciona. ¿Qué es el SWIFT como tal? Es una red de bancos, ¿sí? Ahí tiene que ver mucho los Rothschild. No sé si ustedes han escuchado la historia de los Rothschild, es muy interesante también ver cómo es que esta familia, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, ellos se hicieron con mucho prestigio. Y ellos son, digamos, los más grandes banqueros a nivel internacional. A nivel internacional. Tienen más poder incluso que, por ejemplo, los grandes bancos que están en Estados Unidos, por ejemplo, los Morgan, por ejemplo, que son grandes banqueros. Los Rothschild están más arriba todavía. Pues ellos hicieron, bueno, no solamente ellos, muchos bancos hicieron redes. Lo que hicieron con Rusia fue sacarlo de la red, que ya no tuviera acceso a esa red, ¿sí? Bueno, y aparte de un montón de sanciones más económicas que le están imponiendo a Rusia, pero bueno, esa es parte, digamos, de la interconectividad que hay y que también, al final de cuentas, sirve como un arma para utilizarlo en contra de un país como tal, en este caso, Rusia, ¿verdad? Mirna Consuelo Juárez, por favor. Lick, disculpe, fíjese que me entró una llamada a mi celular y ya no escucho nada, entonces voy a salir y voy a volver a entrar. Si usted me da otra vez para ingresar, porque no escucho nada, por favor. Dele, no tenga pena. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más quería participar? ¿No? Bueno, okay, perfecto. Voy a dejarlo abierto ahorita, voy a confiar en ustedes. Benjamín de Jesús Méndez, dígame. Benjamín de Jesús Méndez. Ya abrió el micrófono, pero no se le escucha. No se le escucha, Benjamín. Muy buenas tardes, Eli. Muy buenas tardes, mucho gusto. Solo ¿No escuché me escucha? Ahorita sí, ahorita sí. Buenas tardes, Eli. Ah, es que se va y se viene el Muy audio. buenas tardes. Ligue, Buenas solo una pregunta, Sí, una consulta. sí, dígame. ¿Las preguntas se pueden hacer así entre la clase o podría dejar 10 minutos antes de terminar para que todos podamos preguntar? Fíjate que yo le comento esto porque muchos no somos tan tecnológicos como hablan los compañeros ahí, algunos que retweet y todo eso. Entonces, a mí me gustaría escucharlo a usted, que nos enseñe todo y de ahí pues ya surgen nuestras dudas. Que los compañeros que ya le atienden más, pues de plano van a ir más a la par. Pero así como nosotros o muchos, considero yo que estamos así un poquito neófitos en eso. No, pero cabalmente el curso es para ponerlos al hilo. Ok, bueno, una observación, Lick. Muchas gracias. Excelente. Don Roberto Chocón. Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos. Solo para comentar sobre el tema de las transacciones bancarias y cómo influyen las relaciones interpersonales también.
¿Cómo puede, o sea, como acá está colocado todo como una cadena, todo nos lleva a un proceso para poder darle finalidad a algo que empezamos. Sí, Entonces, en el asunto de la bolsa de valores y las criptomonedas, la información que podemos llegar a conseguir con realizar transacciones desde cualquier parte del mundo está muy interesante porque podemos hacer, como usted comentaba, podemos hacer trámites, se podría decir, desde cualquier parte del mundo, solo teniendo acceso a Internet. Entonces, tenemos acceso a mucha información, pero en el tema de las criptomonedas es interesante porque últimamente las criptomonedas no tienen una solidez que esperaban todos que podía tener. Y eso es lo que hace también que la bolsa de valores, como está acá, tenga eh, una función muy importante para poder realizar todo este tipo de relaciones al final. ya. Ok, muchas gracias. Ahorita vamos a hacer un par de comentarios con relación a eso. Sergio André Torres González. Lick, para mí sería interesante saber si usted considera que las criptomonedas algún día reemplazarán totalmente al papel, al dinero, al papel. Ok, yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, la mayoría de transacciones actualmente ya no se valen del papel moneda. Si ustedes se dan cuenta, en una vista así, digamos, rápida, en un supermercado, ¿qué utiliza más la gente? Cada vez es menos la utilización de moneda como tal, de los billetes como tal, y más la utilización de tarjeta de crédito, por la conveniencia, por, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Yo creo que las criptomonedas, a pesar de lo que pasó recientemente con las criptomonedas, que digamos que hay muchas, dos o tres compañías muy fuertes de criptomonedas que quebraron. Yo no sé si supieron ustedes. Nayib Bukele estaba promocionando bastante en El Salvador la utilización de criptomonedas. Incluso ahorita que quebraron estas empresas, él decía, no, 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 pero bueno, eso es parte del mercado, empresas van y empresas vienen, etcétera, pero las criptomonedas ya no va a haber vuelta para atrás, se van a seguir utilizando. De hecho, yo creo que sí es parte de la depuración que se está haciendo. Así como en algún momento determinado existió el boom de los sitios web, de los .com. Yo no sé si supieron ustedes eso, pero hubieron muchos inversionistas y eso, para eso se utiliza la bolsa de valores, que decían, bueno, yo miro bastante rentable, digamos, un .com, entonces voy a invertir. Entonces se creó el boom ese y de repente se fue para abajo. Pero ha sido parte de la depuración que el mismo mercado, o sea, que la oferta y la demanda va haciendo con relación a ciertos productos. Pero yo creo que es irreversible. La utilización de criptomonedas va a seguir 100%. Sergio André Torres, yo creo que sí. Sergio es quien había hablado ahorita, ¿verdad? Sí, Lick, yo era, creo que... Ok. Sharon Rodríguez. Buenas noches, licenciado. Solo una consulta. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es, ahorita todavía estamos en aspectos generales. Aspectos generales con relación al curso. ¿Ya? Okay, muchas y el gracias. día de hoy vamos a entrar en temas específicos, pero para mí es muy importante hacer esta inducción, porque entonces después nos vamos a retrotraer entonces a lo más básico, para empezar desde ahí, empezar a construir. Pero es a lo que vamos a llegar, a poder entender de mejor manera cómo está compuesto el sistema como tal ahora. Y cómo es que Guatemala, por ejemplo, para mí, una de las instituciones que más ha utilizado los mecanismos electrónicos es la SAT. La SAT ha logrado incorporar muchos servicios. Yo no sé si se recuerdan ustedes o alguna vez les tocó correr y hacer cola para pagar impuestos. Pues ahora casi no se vea eso. O sea, todo lo hace en Declaraguate, todo lo hace por medio de la banca en línea, todo lo hace digitalmente. Ya no tiene que ir a mojarse o a llevar solo, a hacer colas. No, ya eso ya quedó atrás. Uno puede pagar sus impuestos de esa manera. Por lo menos eso le pone a uno fácil, ¿verdad?
Ok, Roberto Chocón, ya le había dado la palabra, ¿no? Yo creo que sí. Sí, Ok. ya. Ok. Por favor, bajen la manita ahí cuando ya no, porque me aparece todavía aquí. Alison Andrea Yoc. Buenas noches, licenciado. Disculpe noches. una pregunta. Al momento de poner la asistencia, muchos colocamos relaciones interpersonales, porque así está acá en la diapositiva que está compartiendo, pero no sé si habrá algún inconveniente con eso. Bueno, miren, tanto esté dentro de la temática, bueno, vamos a hacer algo. Yo estoy viendo que todos los días les están pidiendo una referencia como tal. Ok, ahora ya sí. A partir de mañana yo voy a empezar a darles el tema de hoy va a ser tal, para que ustedes ya sepan desde el principio. ¿Ok? Gracias, licenciado. Sí, porque digamos, ahorita yo estoy viendo, haciendo, ok, perfecto. Ahorita yo estoy haciendo un repaso rapidito de todo lo que al final necesito que ustedes tengan en su bolsón de conocimiento. ¿Ok? Y después ya empezamos propiamente con el sistema digital, cómo se maneja, etc. Walter Chamalé Aguilar. Silic, buenas noches. Buenas noches. Silic, viendo eso de toda la tecnología que se está desarrollando a nivel mundial, creo que la pandemia también fue un factor muy importante para que se diera con más rapidez, ¿verdad? Ahora mi pregunta es, Lic, en Guatemala, ¿cómo estamos? ¿Qué tan a nivel estamos como para poder ya empezar a desaparecer el dinero físico como tal? Porque eso es todo el asunto de esto todo el sistema financiero, desaparecer ya el dinero físico, ¿verdad? ¿Qué tan parados estamos en Guatemala, Lic? Porque yo veo que sí tenemos mucha deficiencia en eso todavía. Yo pienso que es algo evolutivo, digamos que la tecnología se ha filtrado hasta el último rincón, hasta lo más recóndito de nuestro país. El otro día yo tenía la oportunidad de estar siempre por azares del destino y en ejercicio de la profesión. Créanme que esta profesión es tan emocionante que lo lleva a uno a lugares insospechados. Bueno, total de que yo estaba en una comunidad sirviendo como asesor legal a toda una comunidad, estamos hablando de 600 familias, y pues yo estaba metido en un recóndito de nuestro país, y ya a estas alturas no hay persona que no tenga un celular en la mano. Es increíble, increíble. No hay persona que no tenga un celular en la mano. Es muy rara la persona que digamos, no tenga el conocimiento para poder manejar un celular, porque esa es la otra cosa. La tecnología hoy por hoy es más intuitiva, no es como antes. Y a alguien que sabe programar, de los que me estén escuchando, me da la razón, porque antes para saber programación uno tenía que saber códigos, tenía que saber, hay un programa que se llamaba C++, por ejemplo, HTML, bueno, hay muchos programas para hacer precisamente programación, que ahora ya algo es mucho más intuitivo, digamos, todo el contacto que tiene uno con la tecnología. Ahí hay dibujitos, uno no se pierde, es mucho más fácil. Entonces, en esa medida también evoluciona todo, va, como les decía ayer, par y paso, ¿ya? La incorporación de nuevas cuestiones que vamos a estar haciendo en nuestro día a día. Eso lo vamos a estar haciendo, ¿ok? Mire, pues, voy a tratar de seguir con la temática, no voy a avanzar tanto. Le voy a dar la palabra a Mirna Juárez, José Javier y Byron Leonel, porque ellos ya levantaron la mano. Y después continúo con la clase. Por favor, Mirna. Licenciado, buenas noches. Fíjese que a mí me llama la atención, ya que estamos en las bases generales, ¿verdad? Del curso y estamos hablando de todo lo bancario. Yo pienso que es parte de la globalización también y del mercado, pero fíjese que yo me hago una pregunta en Guatemala también, Lic, porque si nos damos cuenta, si vemos las estadísticas, que yo no las tengo ahorita, pero la población en pobreza y la población en extrema pobreza, yo me quedo pensando, por ejemplo, cuando uno va a comprar a los mercados o a los pequeños comercios, ¿cómo va a ser eso de cambiar
a lo electrónico. Hablamos de computadora, pero tenemos acceso solo los que hemos podido tener acceso, ¿no? Pero digamos en las grandes, en los departamentos, donde la gente, en las aldeas, todo eso, donde no, la gente no, ni en las escuelas, ¿verdad? Hay computadoras muchas veces para que los niños aprendan ahí. O sea, como país, cómo va a funcionar este tema, ¿verdad? Creo que me salgo tal vez un poquito, pero no tanto, porque también hay que hacer el enfoque social, cómo vienen los cambios, y solo vamos a hacer las clases privilegiadas hasta cierto punto de tener estos avances, sí, herramientas. Y yo no me siento, pues no somos una clase tan privilegiada los que estamos aquí, ¿verdad? Pero hay clases más privilegiadas todavía, pero sí tenemos un poco de privilegio de tener una computadora, mientras que hay otros, pero ni eso van a tener. Entonces, teléfonos más, digo usted, ¿verdad? Son más fáciles, pero tiene que tener un buen teléfono, de cierto, ¿cómo se llama? Precio, para poder usted tener redes y todo lo que usted considera. Miren, no sé cómo no, ve no, no, usted. gracias. Gracias. Bueno, miren, pues, es increíble cómo, por ejemplo, regresando al ejemplo que les ponía de que yo estaba en una comunidad. Ustedes saben que Guatemala tiene dentro de la cuantificación de su Producto Interno Bruto todas las remesas que ingresan de Estados Unidos principalmente. Ok, esas remesas han llegado a rebasar algunas veces algunos rubros con los cuales se mantiene, digamos, el Producto Interno Bruto de Guatemala. ¿Y a dónde llegan esas remesas? Pues llegan a todos los estratos sociales. Y esas remesas han llegado cabalmente también a esas comunidades que yo les digo que están bien metidas. Y uno dice, ¿cómo les va a llegar la tecnología? Les llega la tecnología, los beneficios de la tecnología. Las remesas no se podían dar si no se pudiera utilizar una banca virtual o una banca que estuviera interconectada. No podía. Entonces, ¿quiénes vamos a ser beneficiados? Todos. De una u otra manera, todos somos beneficiados. Ya solo Byron y José, por favor. Y ustedes seguimos. Gracias, licenciado. Justo, buenas noches. Justamente de eso le iba a decir yo, que muchas veces las personas se ponen renuentes a que no van a tener el acceso a, pero como usted mencionaba, la SAT pone a disposición muchas herramientas y no las pueden utilizar por el simple hecho de que no pueden buscar en Google, así como buscan tutoriales para hacer pasteles o para hacer qué sé yo. Pueden buscar cómo emitir una factura electrónica y la gente no lo hace. Entonces, lo que usted decía, en los lugares más recónditos uno va y ahí tienen hasta mejor teléfono que uno para poder ver el Facebook, pero no para poder emitir una factura electrónica. Entonces es cuestión de idiosincrasia y de querer nosotros venir y vernos a futuro como un país que no potencia, pero sí ya más desarrollado de lo que estamos, y de no poner peros para poder venir y enfocarnos hacia la tecnología. Ese es mi punto de vista, licenciado. No, y así es. De hecho, va evolucionando y eso va creciendo y va abarcando mucho más. Bueno, ¿quién me faltaba? José, creo yo, ¿verdad? Licenciado, solo un pequeño... De la opinión, ya no voy a seguir con el tema, pero no estoy de acuerdo en esa posición que dijeron últimamente, porque yo, por ejemplo, si vamos a Camotán a ver si tienen teléfono, pero la cosa es, no estoy de acuerdo, ¿no? Con ese criterio. Pero turno. Mira, pues, yo creo que, y eso ustedes, donde hay dos abogados, hay 4 o 5 opiniones, eso es ciertísimo, y se está haciendo patente con ustedes. Bueno, esto es parte de, yo creo que hay una cuestión donde siempre hay una tesis y una antitesis, y después se hace una conclusión. En el ejercicio mismo de poner las ideas en confrontación, se van creando nuevos conocimientos. Entonces, es plausible. Lo que José, Javier, por favor, y ya sigo.
Sí, licenciado, solo un aporte bien pequeñito para que siga dando su clase, disculpe, que realmente a veces hasta dónde llegamos que la gente dice, ay, qué inteligente, mi hijo de 1 año, 2 años ya sabe poner los juegos, y tal vez el inteligente no es el niño, sino que el ingeniero que hace que el entorno sea tan amigable que hasta los niños puedan utilizarlo, ¿verdad? Sí. Muy buen punto. Miren, fíjese que voy a continuar ahorita porque hay mucho de qué platicar. Yo creo que muchas veces nosotros nos ponemos paradigmas, nosotros mismos, porque muchas veces escuchamos y a veces nosotros mismos lo decimos, es que la tecnología me atropella. No, por favor, no se pongan esas limitaciones. El día de ayer les mencionaba yo, ¿cómo es de que nosotros como estudiantes, como universitarios, somos renuentes para poder aprender nuevas cosas con relación a la tecnología y aquellos que están metidos en una cárcel le sacan provecho? Resulta de que ellos están utilizando los mecanismos electrónicos para sacarle dinero a la gente. Y eso es día a día. Hay muchos esquemas incluso que se han utilizado para que, digamos, ellos puedan extorsionar a la gente. ¿Y de qué se valen? Se valen del WhatsApp, se valen de las redes sociales. Ayer les explicaba yo, les empezaba a explicar yo acerca recientemente había llevado yo un caso en el cual una persona en San Marcos puso a la venta un vehículo. Ok, lo puso a la venta. Llegaron potenciales compradores y le dijeron, mire, fíjese que por ironía, fíjese que por la cuestión de la seguridad y que están robando bastante, nosotros no cargamos efectivo, entonces le vamos a pagar con cheque, no tenga pena. ¿Tiene WhatsApp? Sí, tengo WhatsApp, entonces no tenga pena, le vamos a pasar a su WhatsApp la imagen del depósito en efectivo que le vamos a hacer. Entonces, ¿cómo va a ser posible que estos maleantes puedan hacer uso de un formato digital para cambiar los datos en una boleta de depósito? Pues ahí se pueden ellos valer de Photoshop, por ejemplo, que es una herramienta, digamos, muy conocida, Photoshop. Y esa es una herramienta que puede ser utilizada para cambiar muchas cosas y retocar imágenes de tal manera que la otra persona no se dé cuenta. Y en este caso le quitaron el vehículo a él. Le dijeron, mire, ya le pagamos, no tenga pena, ahí está el depósito. Él contento, porque le habían pagado supuestamente. Y él entregó el carro, entregó las llaves, entregó dónde está el botón secreto, etcétera. Al día siguiente, ellos ya estaban vendiendo ese vehículo, lo estaban rematando. Y hubo otra persona incauta que compró ese vehículo. ¿Y cómo les pagó? Ellos sí, en efectivo, por favor, porque como es ganga, le vamos a dar el carro, pero nos tiene que pagar en efectivo. Y ellos se valen de otra cuestión, otro agujero que encontraron en el sistema. Que usted lleva los papeles ahí a cualquier centro comercial, no a cualquiera, pero digamos algunos, y va con un notario y le dice, mire, ¿cuánto me cobra por hacer un traspaso? 300, 400 quetzales. Eso cobra un notario por hacer un traspaso. Ok, mire, aquí están los papeles, pero no sé si tiene que venir el vendedor. No tenga pena, no se preocupe. ¿Y qué hace el notario? Según como estaba recientemente el protocolo, y se los digo porque ve varios casos de estos, ellos ponían la huella otra persona, tenía, según el protocolo de SAT, tenía que estar presente el notario, el comprador y el vendedor, necesariamente. Pero el notario ponía la huella de la secretaria o de la persona de la limpieza, no sé, cualquier otra persona. Y ya salían, digamos, de ese proceso burocrático de traspaso del vehículo y se hacía el traspaso. Ahora, ¿qué pasó? En este caso, el notario que hizo este traspaso, por eso es tan delicado esto, el traspaso que hizo él de ese vehículo que después tuvo un reporte de que había sido robado, extraído ilegalmente, etcétera, él tuvo que comparecer al proceso. Y la única manera de que no lo sancionaran como tal fue negociar con la persona y resarcirle parte del daño que había sufrido, pagándole una cantidad
muchísimo más alta que los 300 quetzales que él inicialmente había cobrado por hacer ese traspaso. Entonces ahí es muy delicado, muy delicado. Y otro consejo, hablando de eso también, nunca presten su protocolo cuando ustedes ya estén graduados. No lo hagan, se van a meter a problemas. No, que lo va a firmar después, no, que le voy a llevar la hoja ya. No lo hagan, porque se meten a problemas. También he tenido, digamos, algunos casos que he llevado ahí en el registro de la propiedad. Y son por descuidos de los notarios, que después, entonces empiezan los grandes problemas. Entonces, consejo sano, nunca presten su protocolo. Eso no se presta. Aparte de otras cosas tampoco que se prestan, el protocolo tampoco. Ok. Bueno, lo que está aquí de último en la flyer, bolsa de valores, almacenamiento de información. Muy importante, el almacenamiento de información será en varios estratos de seguridad. Ayer les hablaba acerca de, por ejemplo, la dark web, la surf web. Esas son, digamos, partes de la cual se compone la internet. Y, por ejemplo, usted tiene su correo electrónico, por ejemplo. Voy a hablar un poquito de este tema, como introducción. Después ya lo voy a hablar ya detenidamente y les voy a explicar cómo funciona esto. Usted tiene, por ejemplo, abierto su correo electrónico y ahí tiene, por ejemplo, guardada información, tiene fotos, tiene algunas canciones, no sé, tiene información suya ahí, ¿ok? Pero eso no lo tiene en su computadora, lo tiene en una cosa que le denominamos nube. ¿Pero qué es eso de nube? No es que la información esté flotando allá arriba, no. La información está siendo resguardada por una computadora en algún lugar que nosotros no sabemos. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el sistema de almacenamiento que tiene, por ejemplo, Google, que es una monstruosidad. Es una monstruosidad. Y ahí diariamente se sube una cantidad exorbitante de gigas de información de cualquier tipo. Eso es almacenamiento de información. Entonces, solo con su correo, usted ya está generando tráfico, ya está generando información, ya está generando archivos que se están guardando en algún lugar. Ok. Todo esto que les he platicado ahorita, todo esto está basado en conceptos que vamos a ver desde el principio. Ya les hablé el día de ayer acerca de qué es derecho. Ya les dije de que la definición de derecho va mucho más allá de decir simplemente que es un conjunto de normas. Sí, es cierto, es un conjunto de normas, pero no solamente es eso. Eso es una parte pequeña. Ya habíamos dicho que es una facultad, que es un conjunto de normas y que es una ciencia. ¿Y qué abarca esa ciencia? Cabalmente lo que estamos haciendo el día de hoy. Adentrándonos en una rama de esa ciencia del derecho. Y entonces vamos a ver ahorita de las dos locuciones que componen el concepto de informática jurídica. En primer lugar, lo que es informática. ¿Qué es informática? Bueno, ahí está la concatenación de dos palabritas: información y automatización. Información y automatización. Eso es en términos, digamos, sencillos, ¿qué es la informática? Ahora, si lo definimos como tal, es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Bueno, entonces ahora ya no vamos a utilizar un Cardex, ahora ya no vamos a utilizar un archivo, papel, no, ahora vamos a utilizar un mecanismo electrónico para almacenar toda esa información. ¿Por qué? Porque nos vamos a valer de la tecnología para hacer eso. El ser humano ha digitalizado muchos aspectos de su vida, lo que veníamos hablando, y esta es una muy importante. Ok, entonces resulta ser que el derecho como tal voltea a ver a la informática y dice, qué bonito. O sea que ahora ya no tengo que usar una máquina de escribir, no. Ya no lo tengo que hacer a mano, no. Fíjese que ahora lo puede almacenar digitalmente. Bueno. Entonces ya se crean las herramientas que son indispensables para esto, ¿sí?
Ahora, ¿por qué no les expliqué lo de jurídica? Precisamente porque ayer estábamos hablando de todo lo que es lo jurídico. O sea, habíamos dicho de que jurídico viene de juris, que es esa locución latina con la cual los romanos se referían a todo lo que tenía que ver con la justicia, con ver qué le tocaba a quién, con ver todo lo que está relacionado hoy por hoy con el derecho. Y ahí ya tenemos las dos locuciones. Conforme vayamos avanzando, entonces ya vamos a ver la definición exacta y precisa de lo que es informática jurídica como tal, como concepto. Pero para entender ese concepto, les tengo que hablar primero de lo más básico de lo básico. Ya hablamos de criptomonedas, ya hablamos de todo ese tráfico de información, etcétera. Pero eso, ¿basado en qué está? ¿Cómo llegamos a todo eso? Bueno, hay herramientas informáticas que son básicas en las ciencias sociales. Y aquí vamos a hablar de tres herramientas. Está el hardware, y está el software, y está la internet. Digamos que la internet concatena o se sirve de alguna manera del hardware y del software. ¿Pero qué es hardware? El hardware, ustedes saben, es la parte dura de una computadora, es la parte externa, la que usted toca, la que está, por ejemplo, el ventilador dando vueltas. Bueno, todo eso es parte del hardware. Ahí está el disco duro, ahí está, bueno, muchos de los componentes, el teclado, el mouse, el monitor, todo eso es parte del hardware. Y el software, que digamos es la parte blanda de estas herramientas, es lo interno, es con lo cual funciona la computadora, con lo cual nosotros estamos interactuando, es el programa en sí con el cual nosotros estamos almacenando la información, ingresando datos, etc. Y la internet es la evolución de estos dos. Es la evolución, ¿por qué? Les decía yo, el internet se sirve de la interconectividad, porque el internet es, al final de cuentas, la interconexión a nivel internacional de las computadoras. Y esta interconectividad puede ser por medio de un cable, puede ser por medio de una señal de Wi-Fi, etcétera. Hay muchos mecanismos con los cuales las computadoras se interrelacionan entre sí. Y las tecnologías de la información y la comunicación, que eso ya teniendo la internet como plataforma, ya se desarrollan sobre él. Entonces todo esto, él sirve como andamiaje, digámoslo así, y se va desarrollando todo esto. Ok, lo que hablábamos ahorita y lo que dice la flyer en sí. Vuelvo y repito, chicos, vuelvo y repito. Si alguien al 2-3 días antes del examen me dice, mire, usted no va a dar material, es porque no estuvo en las clases. El material lo estoy dando todos los días y ustedes están almacenando todo ese material. Ok, lo que dice la flyer, hardware y software. La computadora es la parte dura de un sistema informático, lo que se conoce como hardware. Son componentes electrónicos que necesitan de la parte blanda, o sea, el software para poder funcionar. O sea, que la interacción de estos dos componentes, entonces ya tenemos nosotros a la computadora como tal. Hay diferentes tipos de hardware. Por ejemplo, nosotros tenemos Windows, la mayoría. Por ejemplo, yo ahorita en esta computadora, que es una ThinkPad, yo utilizo Windows. Pero de igual manera hay otro software que sirve para interactuar con la persona. Por ejemplo, está Linux, o el software libre, y está Mac. Mac, digamos, el que tiene Mac es como que, digamos, tiene un Mercedes-Benz, no un Ferrari, algo así, con relación al sistema operativo y a la máquina en sí. Es mucho mejor máquina, es mucho mejor software, y digamos, el componente como tal es mucho mejor, mucho más refinado, digámoslo así. Ahora vamos a adentrarnos entonces en lo que es el hardware ya en sí, propiamente dicho. Ya dijimos que son partes de la computadora. Y aquí vamos a adentrarnos en ver punto por punto. En primer lugar está el case. Dentro de ella está la parte principal, la cual se llama CPU o la unidad central de procesamiento. Bueno, y alguien dirá, bueno, pero ¿para qué me va a servir? Por ejemplo, le voy a decir algo. Cuando usted esté operando como un fiscal del Ministerio Público, como una persona que está haciendo análisis de procesamiento de datos, es muy importante
Ahorita estamos viendo, por ejemplo, lo de la CPU. Bueno, la unidad central de procesamiento es, digamos, es el cerebro de la máquina. Es a donde va a dar toda la información, donde está transitando toda la información. Dependiendo de la calidad de CPU, va a ser la calidad de almacenaje de la información y del procesamiento de esa información. ¿Ok? Ahora, esa CPU se vale de periféricos, que son sus bracitos, son las salidas y las entradas que él tiene. ¿Para qué? Para interactuar con usted. ¿Ya? Los periféricos o dispositivos de entrada son los encargados de suministrar los datos a la computadora. Entre ellos se encuentra principalmente el teclado donde usted está ingresando toda la información, el ratón o el mouse, que también es indispensable, que ahorita ya se utiliza bastante el pad. Otros podría ser el escáner, y ahora el teléfono usted lo puede usar como un escáner para ingresar esa información. Están los micrófonos, que es por el medio del cual ahorita ustedes me están escuchando. Las webcams, de igual manera, estamos trasladando información por medio de este dispositivo. Las memorias, discos duros externos. Esos son los dispositivos con los cuales la persona va a ingresar los datos a la computadora. Esos son los periféricos o dispositivos de entrada. Pero igual que la computadora necesita tener esos datos, ahora también necesita proporcionar los resultados. Ok, entonces están los periféricos o dispositivos de salida. ¿Y estos para qué sirven? Sirve para mostrar los datos que procesa la computadora. El monitor y la impresora son los más comunes o los más utilizados, con los cuales nosotros interactuamos visualmente. Vemos en la computadora el resultado de lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba ahorita. Viene una persona y recibe un depósito del banco o de lo que sea, y él está trabajando, manipulando esa imagen. ¿Y cómo sabe él que está quedando bien? Porque se está valiendo de un periférico de salida, que es el monitor. Él dice, sí, ya quedó bien. Ya se ve como que fuera original. Ya se ve como que fuera el depósito en efectivo. Y no es en efectivo, es en cheque. Entonces, estos son los dispositivos. Ahora, en sí, por ejemplo, el monitor, el dispositivo principal de salida de los datos de la computadora, nos muestra la interfaz gráfica del sistema operativo y de los distintos software que utilicemos o que interactúen. Como nosotros tenemos dentro de la computadora, por ejemplo, lo que hablábamos recién, Windows. Pero Windows como tal es, digamos, el campo donde están todos los jugadores, ahorita que está de moda el fútbol, el campo. Dentro de ese campo están todos los demás jugadores que vendrían a hacer todos los programas que tienen una función en específico dentro de ese campo. ¿Sí? Ok, nos muestra la interfaz gráfica del sistema operativo y de los distintos software que utilicemos. Existen de distintos tipos. Están los de rayos catódicos, o sea, esos son los que estaban antes, y creo que esos ya no hay, o al menos ya no hay tantos. Está el LDC, está y ahorita los que están muy de moda son los LED. Ahorita todo es LED. También hay monitores táctiles que pueden ser identificados, por lo tanto, como periféricos de entrada y periféricos de salida. ¿Por qué? Porque estamos interactuando precisamente, por ejemplo, el monitor que nosotros tenemos en un teléfono, es el dispositivo de entrada y de salida al mismo tiempo. Eso es muy importante tenerlo presente. Después tenemos la placa base o la tarjeta madre o la motherboard. ¿Qué es esto? Fíjese que como nosotros tenemos columna vertebral, todos los seres humanos tienen columna vertebral, dentro de una computadora la columna vertebral vendría a ser la placa base, o la tarjeta madre o la motherboard. Es el dispositivo más grande que hay dentro de la CPU. Y esa tarjeta madre y ese motherboard alberga o tiene las ranuras en las cuales, que se llaman slots, en los cuales se van poniendo cada una de las tarjetas. Ahí va pegado el procesador, van pegadas las tarjetas, va pegado, digamos, todos los dispositivos que la computadora necesita para funcionar. ¿Ya? Lo que dice la flyer es la placa más grande del sistema. Un conjunto de circuitos integrados y chips electrónicos
donde se conectan el resto de componentes en unas ranuras llamadas slots. Muchas placas traen integradas tarjetas de video, de sonido, de red, módem. Cada una de estas tiene una función en específico que las vamos a ver también. Y muy importante, en la motherboard hay una pequeña memoria. Eso es muy interesante. Ustedes se preguntarán cómo es de que una computadora, aún estando apagada, y ustedes la vuelven a encender, resulta de que él tiene la hora, no se perdió con la hora. Tiene la fecha, no se perdió con la fecha. ¿Por qué? Porque hay una tarjetita dentro de la computadora, en la motherboard, que tiene esos datos con los cuales se inicializa una computadora. De hecho, sobre la BIOS es que se construye o opera, por ejemplo, Windows. ¿Ya? Se necesita de eso. Dice la flyer, en la motherboard hay una pequeña memoria llamada BIOS. Sin ella el sistema no podría funcionar, no se puede iniciar una computadora si no tiene BIOS, ya que guarda la configuración interna de la propia motherboard, reconoce los discos duros, sabe que hay instalado en cada slot o en cada ranura que tiene, guarda la hora y la fecha para que la computadora no se desactualice. Para eso, en la placa madre existe una pequeña pila de batería que mantiene la BIOS, una corriente suficiente para guardar esta información, porque esta información es vital. Sin esa información, la computadora que usted tiene no podía inicializar. Y sobre eso, entonces ya se procesa toda la demás información. Ahora, dentro, les había hablado yo, que pegado a la motherboard, por ejemplo, está pegado el procesador, ¿sí? O digamos que es el centro medular, la CPU. Ahí está el procesador. ¿Y qué es el procesador entonces? El procesador es el cerebro de la computadora, también llamada unidad central de procesamiento, encargado de ejecutar las operaciones matemáticas. Las computadoras trabajan con dígitos binarios, por eso procesar información digital no es más que realizar diferentes operaciones con ellas. ¿Qué es eso de binario? Binario viene de 2, y las computadoras todas, sin excepción, trabajan con este sistema binario. ¿Y cuál es y cómo se forma ese sistema binario? Ceros y unos. Todo el lenguaje de las computadoras descansa sobre ceros y unos, ¿sí? De tal manera que para una computadora no existe A, B, C, D, F, G, 1, 2, 3, no. Todo se basa en unos y ceros, ¿ya? Eso es a lo que se refiere cuando dice el sistema binario. Muy interesante, porque el otro día estaba escuchando yo que hay otro sistema más arriba del binario que es mucho más complejo, pero bueno, ese ya es otro rollo, ¿verdad? El procesador maneja núcleos y maneja frecuencia. Eso de núcleos y frecuencia son unidades de medida, que la vamos a ver más adelantito. También a esto, a la motherboard, está adicionado, está pegado, está incrustado la memoria RAM. La memoria RAM es llamada también memoria de acceso aleatorio. La memoria RAM, ¿cómo les puedo decir que funciona? Bueno, la memoria RAM es como esto. Yo estoy pasando este celular para esta otra mano. En lo que él está agarrando este otro lapicero, le está pasando por acá. Y de regreso por acá. Y así, está haciendo una cadenita. La memoria RAM se encarga de que funcione esa cadenita de información. La información llega a la CPU o llega al procesador, ¿sí? Pero ¿cómo llega esa información allá? Depende de la RAM. La RAM, digamos, es la autopista sobre la cual se va transfiriendo toda la información, todo lo que usted está haciendo ahí. Por ejemplo, yo quiero ahorita, bueno, voy a hacer mi trabajo, pero voy a elaborar un trabajo y voy a estar escuchando música para mí. Ok. Toda esa información la está transfiriendo la RAM. ¿Qué dice la flyer? Dice memoria de acceso aleatorio. Mientras el procesador realiza sus operaciones, guarda en la memoria RAM los resultados. Por ejemplo, cuando está usted renderizando, por ejemplo, que es un proceso de procesamiento de video o de imagen, cuando son las imágenes bastante grandes, los que tienen alguna relación con imágenes, con procesamiento de imágenes, me van a entender cuando digo renderización.
pero es un procedimiento que hace la computadora donde le exige bastante a la memoria RAM. ¿Por qué? Porque el RAM está haciendo esa transferencia de información, está pasando todos los bultos, ¿ya? Entonces, entre más RAM usted tenga, mejor va a funcionar su computadora. Si su computadora, por ejemplo, está muy lenta, revise cuánto tiene de RAM, métale más RAM, así va a tener más velocidad su computadora. Bueno, depende de muchos otros factores, pero la RAM es muy importante. Supongamos que estamos escribiendo una carta en la computadora, abrimos el programa, los datos comienzan a almacenarse en la memoria que los envía al procesador para que ejecute las instrucciones y realice las operaciones. El procesador devuelve los resultados a la memoria y recibe nuevos datos. Es lo que yo les decía, transfiere información, va recibiendo y va devolviendo, va recibiendo y va devolviendo. Por eso, a mayor RAM, mayor desahogo y mejor desempeño de la computadora. La RAM se mide en bits o bytes. Eso también lo vamos a ver en su momento. ¿Qué es esa medida? Por último, voy a hablarles solamente de esto, ya los dejo descansar. 2 minutos me quedan. Tarjetas medias, está la tarjeta de video. Fíjense que es bastante interesante cómo funcionan las computadoras, porque muchas computadoras traen el video incorporado, o digamos que viene integrado a la motherboard. Pero usted necesita, por ejemplo, procesar bastante video, o bastantes gráficos, o gráficos de gran calidad, o de gran tamaño. Quizá mañana sí me dé tiempo de explicar eso del gran tamaño, que tenga una imagen. Se lo va a tratar de tener lo más gráfico posible para que logremos entender para qué nos puede servir esto. Quizá tal vez hagamos un par de ejercicios con esto, porque es bastante interesante. Cómo poder condensar una imagen sin que pierda fidelidad, eso es bastante importante. Y más ahora que usted va a poder mandar sus memoriales al OJ utilizando estas herramientas. Algunas tarjetas madre o algunas motherboard vienen con el video incluido, pero por lo general siempre se les instala aparte una tarjeta gráfica. ¿Por qué? Porque voy a sacarle el jugo, o de video, para que las imágenes se muestren con mayor nitidez y calidad en la pantalla, sobre todo si la computadora se dedicará a tareas que requieren más potencia de procesamiento de la imagen, como puede ser la edición de videos o jugar videojuegos, ¿verdad? Se compran aparte y se conectan a la placa madre a través de las rendijas o los slots. Ok, chicos. Las 7, súper rápido se va el tiempo. Entonces vamos a detenernos el día de hoy y pues ya mañana yo ya estoy en la capital otra vez. Entonces ya continuamos con el tema de la informática jurídica. Ahorita estamos viendo los rudimentos, vamos a avanzar después y vamos a ver cómo todo esto se concatena para estar hablando ya después de virus y un montón de cosas que veremos adelante. ¿Ok? Bueno, los dejo descansar, mañana los saludo. Feliz noche, Luis. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Gracias, Lic. Feliz noche.